Ya estamos en el horario del café. Esta entrevista, o más bien un espacio de coloquio, de conversación con líderes de opinión por lo que representan, por su trayectoria, por sus posturas ante las necesidades sociales, políticas y de todos los órdenes para el desarrollo de las naciones. Y justamente hoy este espacio se honra de recibir a una persona con la que podemos conversar abiertamente de múltiples temas de interés nacional. Ya decíamos en el cierre de la primera parte de este programa, es un exministro de Educación, considerado en las últimas décadas una de las mejores gestiones, la cual siempre se pondera por el hecho de que no se utilizó el Ministerio de Educación y sus cuantiosos recursos para montar proyectos presidenciales. Una de las pocas gestiones que no han hecho eso en las últimas décadas. Es un líder político de formación, de ejercicio, con vasta experiencia. Es el presidente del provincial del PLD aquí en Santiago. Nos honramos y nos alegramos de recibir en este set a Antonio Peña Mirabal. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Buenos días. Extrañando la ausencia del amigo Fran Rodríguez, que anda en sus merecidas vacaciones. Sí, así Pero aquí es. estamos para responder todas las inquietudes y, como bien dice, conversar sobre diferentes tópicos. Así que muchas gracias por recibirme y a la orden. Este fin de semana, Antonio, estuvimos por todo el país celebrando, y Santiago fue el epicentro, de la celebración gubernamental, Ministerio de la Mujer, de este Día Internacional de la Mujer. El secretario general del PLD, Johnny Pujols, dice que no hay mucho que celebrar porque la mujer se encuentra en una situación preocupante. ¿Usted comparte esa idea? Bueno, mira, yo lo que entiendo es que esas fechas conmemorativas lo que buscan es recordar el esfuerzo, la lucha, el trabajo que hacen personas, conglomerados de las distintas ramas que conforman el conglomerado humano. Yo creo que más que felicitar, lo que debemos es renovar energías para apoyar esas causas nobles de la humanidad. Sin lugar a dudas, la mujer dominicana, en el caso nuestro, atraviesa por una serie de dificultades en estos momentos. Solamente el caso de tener que ir, la mujer simple, ¿verdad?, de los barrios, de los campos nuestros, de tener que ir a un hospital público y no recibir las atenciones adecuadas a un ser humano por falta de medicamentos, por negligencia médica, por falta de insumos, por falta de una cama o por la distancia con relación a donde ella vive. Eso no es un motivo para felicitar, sino para preocuparnos y lograr cambiar esa situación para que nuestras mujeres se sientan de manera distinta. Me imagino el esfuerzo que harán miles, cientos de miles de madres dominicanas cuando tienen que ir a los colmados con lo poco que le deja el esposo, que sale temprano a trabajar, a buscar el sostén de esa familia, los malabares que ella tiene que hacer para poder suministrar o comprar con lo poco que le deja su esposo o su marido o su compañero, su pareja, para poder adquirir lo que van a ingerir ella, él y sus hijos. Con la carestía que hay en nuestro país, cómo se han disparado los alimentos de la canasta básica. Por ejemplo, la canasta básica del quintil más bajo, que es donde están los más pobres en nuestro país,
apenas alcanza el salario mínimo un 30% del valor de esa canasta. Entonces, eso te dice a ti que aquí hay familias que no están adquiriendo, ingiriendo los productos necesarios para tener una salud más o menos confortable. Que hay familias que no están comiendo 3 veces al día. Entonces, es la mujer la que choca de frente con esa realidad, porque mientras el hombre está en el motoconcho, está en la guagua, o está pegando blow, o está haciendo zanja, o está haciendo la labor, la actividad productiva que le dejan los recursos para adquirir esos alimentos, la madre, la mujer, tiene que enfrentar entonces esa realidad cuando se topa con una libra de arroz casi a 60 pesos, con un plátano a 25 pesos, con los embutidos a precios inalcanzables, un pollo casi 100 pesos la libra. O sea, hay una carestía. Entonces yo creo que el Día Internacional de la Mujer encuentra a la mujer dominicana en esa situación, con una situación muy precaria que ha sido agudizada por las políticas que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Y digo que ha puesto en marcha eso porque si tú retornas a lo que eran esos productos, el precio de esos productos a agosto del 2020, cuando el PLD y el presidente Danilo Medina le entrega el gobierno al presidente Abinader, tú te topas que la libra de pollo en supermercado era 40, 45 pesos, hoy es casi 100, a 4 años y medio de gobierno. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 4 años y medio de gobierno del PRM que ha disparado los productos de la canasta básica familiar? O sea que yo comparto plenamente ese pronunciamiento de nuestro secretario general, porque la verdad que la mujer dominicana no tiene en este momento, por su situación, por todo lo que está atravesando. Además, si tomamos en cuenta el tema de la violencia intrafamiliar, que tú puedes decir, bueno, eso no es responsabilidad del gobierno, pero un tanto sí y un tanto no, porque a través de políticas públicas, yo te diría, si los miles de miles de millones que el gobierno de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader y del PRM están invirtiendo en publicidad para publicitar cosas que realmente o no se van a concluir o se están mal construyendo, como es el caso, por ejemplo, del acueducto de Miches, que costó más de 2.000 millones de pesos. Y a las 3 semanas, a 3 meses de la inauguración, tú vas a Miches y encuentras el agua borbotando por la mala construcción. Entonces, sin embargo, se paga miles de millones de pesos en publicidad para promocionar cosas como esa, o para promocionar la terminación o la gran intervención que el gobierno está haciendo en la autopista Duarte. Y lo que tenemos que tomar la autopista Duarte para ir del campo a la ciudad, como dicen, de aquí a Santo Domingo, nos damos cuenta de que la verdad ha sido un fiasco esa alta inversión que el gobierno del PRM ha hecho, porque hay tramos que son intransitables y eso se refleja en la continuidad o en la, ¿cómo se dice?, la frecuencia de accidentes que se producen en esos tramos. Debería invertirse en otro orden. Si tú tomas parte de esos miles de millones de pesos en publicidad para publicitar el no maltrato a la mujer, Campañas de concienciación. Campaña de concientización hacia la familia dominicana, bueno, algo queda y el país quizá pudiese mostrar otros indicadores en cuanto a tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, que se ha disparado, o tasa de mortalidad natal de mujeres que mueren. O sea, si se pudiese utilizar y implementar políticas públicas para disminuir eso con el trabajo en terreno, para el trabajo en los barrios, en los campos,
con las mujeres dominicanas, con la familia dominicana, bueno, pues otra cosa estaría ocurriendo en nuestro país. Antonio, las mujeres reconocen logros en ciertas áreas, pero aquí en la República Dominicana los grupos representados en la sociedad civil alegan de que en el área de la política, el segmento de la vida pública política y del gobierno, de la dirección del Estado, todavía la mujer ha seguido siendo relegada. Que sí hay sectores, tanto del plano empresarial, educativo, etcétera, donde la mujer parece que hay un nivel de igualdad o a veces hasta superado al hombre, pero que en la política todavía se mantiene un nivel, una especie de machismo que restringe de algún modo que no sean mayoritariamente los hombres los que dirijan el país. Mira, yo soy de lo que opino de que los espacios públicos o privados que ocupan o deben ocupar las mujeres es una tarea a conquistar. No estoy de acuerdo a que porque sea mujer hay que darle una cuota. Una cuota. O sea, yo no creo en eso, yo creo que el trabajo fehaciente, el trabajo diario, cotidiano, es lo que debe representar esa cuota, es lo que debe representar esa cuota. Por ejemplo, yo pienso en una Alejandrina Germán de nuestro partido, en una Cristina Lizardo. Son personas, mujeres, que se han ganado el espacio que han conquistado, o en una Minuta Vares Mirabal, o en una Ligia Amada Melo. Son mujeres que con su accionar han demostrado que es posible. Ahora, eso se logra cuando la mujer, ella por sí sola, entiende que para ganarse el espacio tiene que actuar en la sociedad. Y porque tú a veces le das la oportunidad por cuota, no solamente a mujeres, sino a jóvenes y ese tipo de cosas, y cuando tienen la oportunidad no impactan lo suficiente para poder mantener el terreno que han ganado por esa cuota. ¿Entonces debería eliminarse la cuota en los partidos? Bueno, yo no diría eliminarla, pero sí que la representación, porque tampoco podemos llegar al extremo de que en la normativa, ¿verdad? No exista un parámetro que nos garantice, por lo menos, la participación de la mujer. Eso debe mantenerse, pero sí, yo digo que debe hacerse el esfuerzo, porque a veces, no es estar por estar, sino usted se ha ganado el espacio, usted ha desarrollado una serie de condiciones que le permitan mantener esa posición. O sea, desde su experiencia, la cuota a la balanza, favorecido o desfavorecido a los partidos. Bueno, yo te podría decir que yo a veces me pongo a ver noticieros y veo que la proporción de participación de mujeres, por ejemplo, en el Congreso, en cuanto a declaraciones, en cuanto a las propuestas de resoluciones, creación de leyes, está como 10-1 la proporción. Entonces el problema no es de cuota, el problema es de que la mujer se prepare y conquiste ella sus espacios y lo haga valer. ¿Con qué? Con el trabajo, con la cosa bien hecha. Yo soy de lo que digo, que cuando a mí me dan la oportunidad de poder mostrar mis capacidades, una filosofía que he practicado en mi vida es que me trazo el reto de hacerlo de tal manera que nadie lo pueda hacer mejor que yo. Y esa es la fuerza que me inspira todos los días cuando me levanto para poder utilizar mis potencialidades al extremo y poder garantizar el buen trabajo. Y eso es lo que te permite ganar el respeto, ganar autoridad, pero al mismo tiempo que
la gente que te ve actuando pueda tener una opinión sobre tu gestión, no porque haya una cuota, no porque haya, sino porque hay un trabajo que hacer. Yo creo que en nuestra sociedad, la mujer en República Dominicana, si tú lo comparas 20, 30 años detrás, ha logrado conquistar, ya sea por la normativa o ya sea por su... Te mencioné 5 mujeres que han conquistado, que no necesitan una cuota. Hay una que a mí me gusta mucho, usted no la mencionó, pero yo sé que está por ahí en su memoria, Soraima. Naturalmente, la compañera Soraima Cuello, pero como ella está entrando ahora Ya, al espacio pero político, está ganándose ese está espacio. ganándosele. Bueno, lo demostró siendo Claro. candidata a vicepresidencial. Pero tú tienes, por ejemplo, las hermanas Mirabal. O sea, esas mujeres, esas no necesitaron cuota para expresar lo que son. Y fíjate cómo en el tiempo su memoria perdura. Pero no solamente eso, sino que para reconocer su lucha, su esfuerzo y su entrega por la libertad y la democracia dominicana, las Naciones Unidas declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Mujer. Trascendieron más allá de la no nuestras violencia fronteras. contra la mujer, Así trascendieron y no necesitaron una cuota. Entonces, a eso que me refiero cuando se habla de cuota y eso, no estoy en desacuerdo con el tema de la cuota, pero creo que el esfuerzo que hay que hacer no debe responder a una cuota. Porque vuelvo y te repito, cuando veo los noticieros y veo nuestros congresistas hablando, hay 10 hombres dando declaraciones y una mujer tal vez aparece. Cambiando de línea temática, Antonio, el PLD acaba de cerrar un proceso de organización, de trabajo, de relanzamiento del partido, que es su congreso, ¿verdad? Así es. ¿Lo acaba de cerrar o está en proceso? No, ya el Congreso, el 10º Congreso, concluyó hace un par de meses con la escogencia de los miembros del comité político de nuestro partido. Ahora lo que estamos es en un proceso, un poco ya vamos a decir, trabajando la carpintería hacia abajo en cuanto a la reestructuración interna de todas las estructuras locales de dirección. Llámense comités provinciales, comités municipales, comités intermedios. Ahora entramos a ese proceso. Antes de seguir con eso, vamos a recibir a Xiomara Fernández, quien se integra al set con esta buena noticia, Café Santo Domingo. Xiomara Fernández nos trae Café Santo Domingo. Usted lo puede encontrar el tradicional, el café de siempre y el descafeinado. Café Santo Domingo, estamos aquí compartiéndolo en este conversatorio con Antonio Peña Mirabal. Ya te iba a preguntar sobre el verde. El descafeinado, el verde, sí. Y el rojo es el familiar, el sí, el que es tradicional. Antonio, y en este congreso, ¿cuál es la principal conclusión a la que se llega en el congreso que ustedes terminaron? Mira, hay muchas decisiones importantes. Por ejemplo, nuestros estatutos fueron actualizados en el sentido de que se revisaron una serie de contenidos que agilizan y dinamizan más la organización. Por ejemplo, anteriormente para tú conformar un comité de base tenía que tener 15 personas mínimo conglomerado en el comité de base. Eso se bajó, creo que fue a 9 en la parte urbana y a 5 en la parte rural, lo cual nos garantiza un mejor... control. No control, sino poder ampliar la base sobre la cual se sostiene nuestro partido, porque 15 a veces no es tan fácil tú lograr de personas que se comprometan a un trabajo político. Entonces, al tú lograr una cantidad menor, tiene un mejor seguimiento a los trabajos, a cada uno de ellos, y poder explotar mejor las potencialidades de cada uno de los integrantes. Se crearon algunos mecanismos internos de supervisión y fiscalización de nuestro partido. Por ejemplo, la Secretaría de Evaluación y Control, la Secretaría de Enlaces, que
que fueron formadas recientemente, recibieron un espaldarazo en nuestro Congreso, dándole funciones y de mayor vigilancia, de mayor supervisión a los trabajos que realizan nuestros compañeros en todo el territorio nacional y fuera del país, porque no es suficiente tú tener unos buenos estatutos, tú tener una buena normativa interna, reglamentos, procedimientos que te indiquen cómo hacer las cosas, si tú no tienes un elemento de control interno que te permita llamar la atención en un momento determinado. Están, por ejemplo, la constitución de los tribunales de disciplina y ética en todo el territorio nacional, en todas las direcciones provinciales, municipales, en todas las direcciones medias de nuestro partido, con el propósito precisamente de lograr una organización que tenga a mano las herramientas para poder llamar la atención ante cualquier violación de la normativa interna de nuestro partido. O sea que yo creo que nuestro Congreso colaboró con eso, ayuda a relanzar a nuestra organización y naturalmente pone al partido en las condiciones óptimas para enfrentar los retos que tiene por delante. ¿Para cuándo está prevista la elección de las autoridades provinciales, municipales, distritales? Bueno, ya todavía oficialmente no se ha anunciado, pero la información que nosotros nos tenemos es que a partir del mes de abril comienza ese proceso de elección, de renovación de las direcciones provinciales y municipales. La semana pasada estuvimos por aquí el presidente del municipal, Lenín Santos, y nos decía que no iba a aspirar más, que no iba a aspirar a ninguna posición directiva del partido, que sí se mantenía en el partido, pero que por razones que él expresaba de corte familiar, empresarial, Sí. ya no iba a seguir. ¿Cuál es el caso de Antonio Peña Bueno, Miranda? yo soy un militante del PLD que cumplo este año 46 años de militancia ininterrumpida en nuestra organización. He desempeñado todas las funciones, la única que me falta es la de ser miembro del comité político. Aspiré una ocasión, no pude alcanzar la cantidad de votos. En esta ocasión decidí no aspirar, pero he sido desde un simpatizante, como se captaban las personas que querían ingresar al PLD en los años 70, cuando yo ingresé, y de ahí pasé a ser circulista, pasé a ser miembro del partido, miembro de un comité de base, secretario general, después miembro de una dirección media. O sea, he sido hasta ser miembro del comité central de nuestro partido, que es la posición que ostentamos en el día de hoy. Yo soy un militante del PLD y por tanto estaré donde el partido me coloque, naturalmente tomando en cuenta condiciones personales por las que estamos en este momento, y eso definirá si podemos asumir una responsabilidad o igual o mayor a la que tenemos en este momento. Pero nosotros estamos ahí y prestos a desempeñar nuestro rol, tomando en cuenta esas condiciones personales. ¿Hay compañeros que han manifestado su interés de asumir la presidencia en Santiago? Aquí en Santiago, el compañero Asiaraf Cerulle, hijo del distinguido compañero Julián Cerulle, que está promocionando sus aspiraciones a ser presidente del Comité Provincial de Santiago. Pero entonces pues, nos confundió un poco la comunicación de Asiaraf. Parecía que él estaba dejando el barco en algún momento, pero no es así. No sé si vio una comunicación de hace como 10 días. Sí, pero esa comunicación tiene una estrategia de marketing político en el sentido del titular. El titular de esa comunicación es como que dejaba la política, pero cuando tú te vas al cuerpo de la comunicación y él deja la política del oportunismo, la política del amiguismo, la política, pero que él va
aspira a un partido renovado, a un partido que conecte más con la sociedad y que ese es su compromiso. Entonces generó como esa Sí, confusión sí, no, porque no. al principio se entendía una cosa, Cuando pero yo- después uno veía como que no. Y cuando yo recibí esa comunicación y veo el titular, óyeme, a mí se me pusieron los nervios de punta, porque el compañero Aciaraf, al igual que muchos jóvenes que están en nuestro partido aquí en la provincia de Santiago, tiene condiciones, se ha formado políticamente y es una persona que se vincula bien con la sociedad y tiene un pensamiento claro sobre hacia dónde debe ir el partido en estos momentos. El tema del proceso de renovación de los partidos, incluso es un eslogan que se vende en muchas organizaciones, la renovación, y el PLD evidentemente está en ese proceso. El Congreso de algún modo mostraba de esa filosofía de base, de un proceso de relanzamiento y renovación. Algunos han criticado que la presidencia de la República continuara Danilo Medina Del partido. del partido, la presidencia del partido a nivel nacional. No, no era necesario para presentar ante la sociedad un relanzamiento del partido, también pensar en un nuevo presidente. Mira, yo entiendo que el PLD está en un momento de transición. Y esto lo he conversado mucho con nuestro querido compañero que dejó el comité político ahora, de manera propia, porque entendió que su rol ya lo había cumplido, compañero Ramón Ventura Camejo. Y lo hemos conversado mucho y cada vez que tenemos la oportunidad de hablarlo, lo profundizamos con acciones. El PLD está en un momento de transición, un momento de hacer el cambio de un partido formado por un hombre como el profesor Juan Bosch, con una capacidad política extraordinaria, pero sobre todo con un temperamento fuerte y con una, vamos a decir, el PLD se conformó en medio de la Guerra Fría, en el año 73. Y eso obligó a tener obligatoriamente, para poder funcionar como partido en ese momento, a tener normativas muy rígidas, muy fuertes. Y sobre todo la disciplina que se necesitaba en ese momento también tenía que ser rígida. Entonces todo eso se le impregnó al partido en ese momento de su formación y todavía queda mucho de eso en el PLD. No es que el PLD tenga que convertirse en un partido indisciplinado y antinormativa, antiprocedimiento. No, lo único es que los tiempos han cambiado y el cumplimiento de la disciplina tú la podrás medir de otra manera. El cumplimiento de la militancia tú la podrás evaluar de otra forma, distinta a la que nosotros medíamos en esa época. Por ejemplo, yo te decía fuera de cámara que en el PLD que yo me formé, llegar 10 minutos posterior a la hora de convocatoria de una reunión era una falta. 10 minutos. Ahora hay compañeros que te llegan con una hora de retraso y no pasa nada. Porque esa es la sociedad actual. Esa es, o sea, así es que se está comportando. Y entonces eso hay que irlo entendiendo. Hay que irlo comprendiendo. Pero no es indisciplina eso. La impuntualidad Bueno, no es una manifestación de indisciplina. es de formación, es de formación. Y eso, por eso te digo que estamos en transición. A esos compañeros, entonces uno, de manera suave, porque ya no es lo mismo, cuando antes uno llegaba 10 minutos atrasado, inmediatamente en la agenda de la reunión a la cual tú estabas asistiendo se ponía el tema de crítica y autocrítica al final. Y entonces ahí los compañeros, mire, usted llegó tarde, esto es para disciplinar a uno. Ahora es diferente y tiene mucho que ver con la formación de cada quien. Entonces, esa es una realidad que nosotros no podemos retorcer ni podemos, porque si no te va a quedar solo como partido político. Es la época
es el momento que está viviendo la humanidad, un momento en que tú tienes, por ejemplo, un Elon Musk en la Casa Blanca, en el principal país del mundo, el dueño del mundo, tiene una persona como esa que no tiene la menor idea de lo que es el Estado, cómo se maneja un gobierno. Es un buen ejemplo, Antonio. Bueno, un ejemplo del momento en que estamos viviendo. Un señor que le ha dicho al presidente que hay que eliminar la USAID, y yo entiendo que hay acciones de la USAID, por ejemplo, que hay que eliminarla, porque la USAID fue utilizada por los Estados Unidos como el plan Cóndor aquel, para tumbar gobierno, pero hay programas que la USAID desarrolla de manera encubierta, y con esto no estoy diciendo que estoy en desacuerdo o de acuerdo con la USAID, pero por ejemplo, Elon Musk, cuando toma la decisión de eliminar la USAID, es porque desconoce lo que esa agencia gubernamental ha representado para el dominio de los Estados Unidos a todos estos países del patio de Estados Unidos. Entonces, el momento que estamos viviendo como país, como el mundo, que está viviendo el mundo, es ese momento de la lasitud, el momento de que tú no puedes, a menos que no sea un régimen como por ejemplo el de China, que ahí es sí o sí la disciplina, es impuesta para lograr los resultados que ellos se han trazado. Pero en países como el nuestro, que nos pintamos de democrático, democracia, tú tienes que ir suavizando las cosas y tienes que ir haciendo que los compañeros vayan entendiendo cuál es el comportamiento. Y los resultados que nos han dejado asumir ese sistema, como usted dice, laxo, la laxitud, los resultados han sido los que necesita esa sociedad. Como estamos en esa transición, nuestro PLD está en esa transición, los resultados los vamos a ver más adelante. Por el momento, eso naturalmente nos crea algunas dificultades para compañeros que están en posiciones de dirección y que todavía no logran comprender esa realidad, y entonces eso crea a veces algún tipo de confrontaciones y algún tipo de altercado que lo que hacen es alterar el comportamiento interno de nuestra organización. Yo creo que el momento en el PLD es un momento de transición, un momento de ajuste a la nueva realidad social del pueblo dominicano. Tú sales a conformar un sindicato y va a ser difícil. Entonces es una realidad que está latente ahí. Entonces nosotros tenemos como partido, si queremos avanzar, si queremos conectar con esa sociedad, debemos de estudiarla y debemos de ver por dónde que ella se mueve, por dónde que actúa, y entonces como partido crear los mecanismos necesarios que nos conecten con esa realidad. En la última entrevista que nos concedió Ventura Camejo, le decíamos eso de que él es como una planta rara, una excepción de esos que se retiran, ¿no? Sí. El político dominicano parece que no está formado para retirarse, uno toma otros modelos y uno ve que los expresidentes terminan, se dedican a otra cosa, no dejan de tener su impacto en la vida política, pero ya uno los ve dedicados a otras cosas, que puede ser desde el medio ambiente hasta cuestiones sociales, culturales, etcétera. Pero nosotros en República Dominicana eso no lo vemos. Todos los expresidentes de aquí tienen una intensidad política. En el PRM tenemos un Hipólito que tiene un sector y que controla un sector. En la Fuerza del Pueblo igual con el expresidente Fernández. En el PLD igual Danilo. No deberíamos nosotros ir trabajando en la formación política que enseñe a nuestros políticos a que tienen que ceder espacio a otras generaciones que vienen detrás. Mira, ese es un comportamiento que no es nuevo en nuestra sociedad. Si tú analizas la historia de nuestro país, te das cuenta de que el país ha estado lleno permanentemente de liderazgo de esa naturaleza. Gente que no quiere retirarse y que muchas veces ha habido que retirarlo
Bueno, mira el caso del doctor Joaquín Balaguer, ciego, sordo y mudo, presidente de la República. Entonces eso es parte del atraso social, político y económico de nuestra sociedad, que hay que irlo superando. Y yo creo que con actitudes como la que toma el presidente, yo digo el presidente Camejo, el presidente del partido, aquí en Santiago, es que nosotros tenemos que ir demostrando de que las organizaciones deben existir sin mí, de que yo lo que debo de establecer normativas, comportamientos, procedimientos y crear la conciencia necesaria en quienes tienen la responsabilidad de dirigir, de ir logrando que todo ese andamiaje que se ha elaborado se aplique con una buena supervisión, con una buena dirección, ¿verdad? Y dejar de pensar que sin mí se muere el país, como decía el eslogan que Balaguer, sin ti se muere este país. Según este O sea, país. dejar de pensar eso. Las sociedades están en permanente, el profesor Juan Bosch me enseñó que la actividad política está en constante movimiento y que tú debes de verla en desarrollo permanentemente. Yo creo que ya está llegando el momento de que en la vida política ya aprendamos, por ejemplo, de ese sistema norteamericano que sí, que yo lo veo bueno. Usted 2 veces presidente y se fue para su casa. Si no hubiese sido ese sistema, yo digo que no hubiésemos tenido un Barack Obama, porque Bill Clinton lo iba a opacar permanentemente. Y sin embargo, tuvimos 8 años de presidente negro en los Estados Unidos en pleno siglo XXI. Por tanto, pero eso es producto del desarrollo social, político y económico de las naciones. Nosotros creemos que estamos empezando a dar pasos dentro de nuestro partido. El compañero Danilo Medina, en una conversación personal que sostuve con él hace poco tiempo, hablamos del tema de su presidencia. El compañero no quería ser presidente. Ahora, el problema de la transición en que estamos obligaba a que hubiese al mando del partido a una persona con las capacidades, las cualidades y el liderazgo del compañero Danilo Medina. Pero yo estoy convencido de que terminado este periodo ya Danilo dejará y se mantendrá, como tú dices, un asesor, un orientador, como está el compañero Camejo aquí en Santiago, dando las orientaciones, y el compañero Camejo participa en todas las reuniones y casi ni habla, pero cuando entiende que es necesario su experiencia, entonces toma un turno y nos encausa por donde debe ser. Yo creo que estamos en ese proceso y estoy confiado en que nuestro partido lo está encaminando. Tenemos un secretario general muy joven. El hecho de que sea joven no significa que reúna las condiciones, pero en este caso, compañero Johnny Pujol tiene unas condiciones excepcionales y hasta el momento lo está haciendo de manera magisterial, su condición de partido como secretario general. Dicen algunos que el PLD ha entrado en un proceso de decrecimiento irreversible. ¿Qué le dicen ustedes a eso? Esa es la transformación, el tránsito hacia el nuevo modelo, hacia la nueva realidad por la cual atraviesa la sociedad dominicana. Nosotros estamos acostumbrados a un PLD rígido, un PLD que no permitía, por ejemplo, las aspiraciones expresarlas de manera pública, y estamos en ese tránsito. Entonces hay gente que no se ajustan a esperar ese tránsito en el que el partido está, en esa transición, y han salido. ¿Por qué no le va a pasar a ustedes lo mismo que al PRD, como están diciendo algunos? Que ustedes ya iniciaron ese proceso que ha llevado al PRD a que sacaran menos de medio punto, que ya ustedes iniciaron ese proceso. ¿Por qué a ustedes no les pasaría eso? Mira, yo creo que el PLD, como está conformado, la filosofía de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, habrá todavía algunos resquicios
interno de que puedan estar pensando en salir, pero el partido y como te decía anteriormente, esos mecanismos aprobados en el 10º Congreso nuestro nos garantizan a nosotros seguir el trabajo. Un mecanismo de supervisión que te garantice a ti si Antonio Peña está cumpliendo con su rol, eso es un mecanismo que te permite garantía del trabajo. Y si todos los trabajos, por ejemplo, nosotros estamos en este momento en Santiago en un plan de relanzamiento de nuestro partido que contempla una evaluación de toda la estructura partidaria de la provincia, con responsabilidades específicas, y ese plan está siendo evaluado de manera constante. Y ahí vemos quiénes están cumpliendo, quiénes no están cumpliendo, por qué no se está cumpliendo y por qué este está cumpliendo. Entonces, ese método de trabajo de nuestro partido nos garantiza a nosotros que transitaremos este camino por el cual estamos trillando de manera exitosa. Hay suficiente liderazgo en el PLD para impedir que eso ocurra. Hay suficiente liderazgo con conciencia de lo que representan ellos para el país, para el pueblo dominicano, y que no creo que nadie se aventure a ese instrumento que es el Partido de la Liberación Dominicana, seguirlo fraccionando. Podrán molestarse por alguna decisión que se tome en algún momento determinado, no compartirla, pero a mí no me cabe la menor duda de que ese liderazgo que nosotros tenemos representado en el comité político conducirá al partido por un camino de crecimiento en vez de empequeñecimiento. Hace apenas un par de semanas asumió un nuevo ministro de Educación. Debería llenarnos de esperanza al pueblo dominicano esta nueva administración con relación a la mejoría de la calidad educativa. Mira, el tema educativo no es el fuerte del gobierno del presidente Luis Abinader, y todo depende de quién dirija. Por mucho esfuerzo que quiera hacer este ministro para recuperar terrenos perdidos en el área educativa, por mucho esfuerzo, si no hay voluntad expresa política de parte del primer mandatario de la nación, pues lamentablemente no avanzaremos. ¿En qué terreno se ha perdido en materia educativa? Bueno, tú tienes ahí el sorteo, el concurso de oposición docente para poder reclutar maestros para las nuevas plazas que se van creando. El ministro pasado bajó el estándar de un 70 a un 65. Entonces ahí estamos perdiendo calidad, ahí estamos perdiendo terreno. Pero no solamente eso, sino que cuando el PRM gana en el 20, el primer ministro del 20, el primer ministro del gobierno trató de eliminar, o el de educación superior, trató de eliminar 2 pruebas que se dan en las universidades para garantizar que los estudiantes de educación vinieran con unas capacidades mínimas, porque en estudios que se habían hecho en el propio Ministerio de Educación se había determinado que los que entraban a las universidades a estudiar educación eran los que ya no daban para las otras carreras. Y entonces, descubierto esa falencia, entonces se crearon estas 2 pruebas y eso tenía al grito a los dueños de universidades. Incluso hubo momentos en que hubo solicitudes de eliminar esas pruebas y el ministro de Educación Superior de este gobierno planteó eso en su momento. Lo único que hubo una reacción de parte de la organización y de las organizaciones civiles, como en el caso de Inicia, el caso de Educa y otras organizaciones civiles que manejan tratan el tema educativo, que se hizo toda una campaña. Y aún así, entonces también lo que se hizo fue disminuir
El nivel de exigencia. el nivel de exigencia. El ministro saliente dice que su peor obstáculo para la gestión fue la ADP. ¿Cómo lo trataron a usted? Yo con la ADP me llevé bien, porque entendí algo que debe de entender cualquier persona que va a dirigir, no solo al Ministerio de Educación, sino a cualquier organización. Si usted le toca dirigir el Ministerio de Educación, usted tiene que saber cuál es su misión y quiénes son los responsables de que su misión se lleve a cabo o no se lleve a cabo. O sea, quienes ejecutan la misión en el área de educación son los maestros. Entonces usted no puede ir a pelearse con los responsables de ejecutar su misión. Y en ese sentido yo logré una buena relación con el sindicato a través de la presidenta en ese momento de la ADP, Xiomara Guante, que en una ocasión me dijo, óyeme, a mí me atacan en el partido, porque me dicen que qué es lo que usted me ha hecho a mí, que me tiene neutralizada. Sino, o sea, sin menoscabar los derechos de los maestros, sin afectar la existencia del sindicato. Es simplemente, mira, yo voy a tomar esta decisión, dame tu opinión, ¿qué lo hacemos? Y lo que dice Stephen Covey en los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, la sinergia. Lo hago parte de la toma de decisión. Y tú hacerlo parte de la toma de decisión lo está involucrando. Gracias Antonio. Bueno, ya ustedes han visto, hemos hablado de educación, de partido, política, de la realidad social de la mujer, de tantos temas hemos conversado con él en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio del café de Diario 55. Ya ustedes saben, Fran Rodríguez se encuentra de vacaciones. En nombre de él, que forma parte de este equipo, de Adalberto de León en la producción general de este espacio y del mío propio, Lenis Tejada Betancur, y de todos los que formamos parte de las mañanas del canal 55, le agradecemos su sintonía. Mañana, después de la misa, estaremos aquí nueva vez con ustedes. Feliz resto del día, que el Señor les bendiga.